Dice, acabamos de cantar que no hay otro nombre como el de Jesús. Nosotros estamos seguros de que así es, porque nosotros le hemos conocido y hemos sabido que por su amor hemos sido nosotros rescatados. En el nombre de Jesucristo, Señor, te entregamos este servicio. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo venga a este lugar, que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija en todo momento esta palabra, Señor, y que de mi boca no salga sino palabra de bendición, palabra de edificación, Señor, palabra de gracia para honrar tu nombre, Señor, para la honra y alabanza de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les quiero comentar para las personas que nos ven por las redes, como cada primer domingo del mes, hoy celebraremos la Cena del Señor. De manera que si estás en tu casa, tienes tiempo para preparar los elementos, busca un poco de jugo de uva, busca un pedazo de pan o una galleta para que puedas acompañarnos en la Cena del Señor. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de algo muy, muy hermoso a mi gusto, a mi manera de ver, a mi punto de vista, porque precisamente si tú lees todos los libros de la Biblia, si los conoces, vas a encontrar en ellos no solamente el poder del Evangelio, el poder de Dios, no vas a ver únicamente la identidad del Padre, sino que hay algo que a mí me llama mucho la atención, de que hay algunos libros, por no decir todos, pero hay algunos que sobresalen por esto, donde el amor de Dios se manifiesta de una manera tremenda, donde el Señor nos habla y nos dice de qué manera nos ama. Y cuando yo me doy cuenta de esto, pues no me queda más remedio, por decirlo de esa forma, que darle gracias a Dios por ese enorme, infinito, tremendo amor que nos tiene, y que gracias a eso estamos tú y yo aquí hoy, gracias al amor del Señor, gracias al amor de Cristo y a la disposición de Él por sacrificarse para pagar por nuestros pecados, es que tú y yo hoy podemos conocer al Padre que tenemos. Uno de estos libros que a mí me encanta leer y que seguramente tú también has visto muchas veces es el libro de Oseas. Te voy a pedir que busques, porque hoy vamos a hablar acerca de este libro. No vamos a leerlo todo porque nos tardaríamos 3 horas aquí, pero vamos a tomar algunos versículos. Y en el libro de Oseas, para tu conocimiento, siempre que nosotros preparamos una prédica, aparte de leer los versículos, investigamos y tratamos de entender realmente cuál es el espíritu de la palabra que estamos leyendo. Y nada más para tu conocimiento te quiero decir que Oseas, la palabra, el nombre de Oseas significa salvación de Jehová. Entonces fíjate bien, nada más desde el nombre del profeta, el Señor nos está hablando de algo muy grande. Vamos a empezar con el versículo 2. El versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Este hijo se llamó Jezreel. Después nos dice la palabra que le dio Gomer a Oseas 2 hijos más. Uno de ellos, una hija, la segunda se llamaba Lo Ruama, y el tercero, que era un varón también, se llamaba Lo Amí. Y aquí empezamos también a ver algo muy interesante, porque el nombre de Jezreel significa, fíjate bien, pon atención porque todo esto es muy importante, Dios sembrará la simiente. Es decir, Dios sembrará
la semilla. El segundo nombre de la segunda hija, Lo Ruama, significa la no compadecida, es decir, aquella de la cual no se tuvo compasión. Y el nombre del tercer hijo, Lo Amí, significa no pueblo, o sea, no es parte del pueblo. La palabra lo en hebreo significa no, para tu conocimiento. Bueno, desde aquí empezamos a ver que el Señor le dice a Oseas que vaya y busque una mujer, como dice la palabra, de no buena reputación. ¿Para qué? Para hacerla su esposa. Y entonces dice también que Oseas obedece la orden del Señor y lo hace. Va y busca a esa mujer, se casa con ella y le da 3 hijos. Estos 3 hijos representan al pueblo de Israel. En el caso de Jezreel, dice aquí, Dios sembrará la semilla o la simiente. Nos habla de que en el principio Dios ha puesto en ese pueblo la semilla para buscarle, para creerle y para reconocerle como único y verdadero Dios. Sin embargo, los otros 2 hijos, Lo Ruama y Lo Amí, representan a la parte del pueblo de Israel que ciertamente ha sido rebelde, ciertamente ha estado fuera del orden del Señor. Y precisamente, ¿por qué? Porque esa era, digamos, el objetivo, la finalidad de que Oseas fuera a buscar una mujer fornicaria, dice el Señor. ¿Por qué? Porque esa mujer fornicaria, dice más adelante en este mismo libro, que abandona a Oseas y va tras sus amantes y se mueve de esa manera en la vida. ¿Y qué es lo que produce esto? Bueno, pues produce, como dice la palabra también, hijos de fornicación, es decir, hijos que no van o no están de acuerdo al orden de Dios, que no obedecen, que no siguen al Señor. En el versículo 10, nos vamos a ir con este libro, vamos a ir caminando en él un poco. Con todo, a pesar de todo esto, dice el Señor, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Fíjate bien cómo en el caso del pueblo de Israel, en estos 2 hijos y en el tercero, que es Lo Amí, que dice no sois pueblo, ese es el nombre del hijo, precisamente alguna vez nosotros, por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra rebelión, hemos sido puestos en el lugar de no ser considerados hijos de Dios. Sin embargo, el Señor dice, aún en ese lugar donde les fue dicho, tú no eres hijo de Dios, porque seguramente a ti como a mí nos lo han dicho muchas veces. Debido a nuestra antigua manera de vivir, nosotros caminábamos totalmente fuera de la ley del Señor, en desagrado total a Él, en agravio total a Él. Y en ese momento, ¿cuántas veces no se nos dijo, tú no eres hijo de Dios? Dios no puede voltear a verte porque eres desobediente. Dios no puede voltear a verte porque eres rebelde. Tú no puedes ser considerado hijo porque no haces lo que Dios dice. Sin embargo, aquí nos está diciendo que en ese mismo lugar donde antes se nos dijo que no éramos hijos de Dios, hoy se nos dice, ustedes son hijos del Dios viviente. Y cuando nos habla acerca de Gomer, de la esposa de Oseas, obviamente, si tú sigues leyendo el libro vas a encontrar que ella continúa haciendo sus fechorías, continúa actuando mal, continúa corriendo detrás de sus amantes. Y eso es lo que hacíamos nosotros antes también. Nosotros antes corríamos detrás de todas esas cosas, porque cuando habla de amantes,
aquí está hablando en un sentido figurado porque se refiere precisamente a todas aquellas cosas de las que nosotros estábamos aprisionados, donde estábamos esclavizados y donde nos movíamos en el mundo. De manera que dice en el libro también que ella va detrás de sus amantes. ¿Por qué? Porque sus amantes le dan aceite, le dan dinero, le dan trigo, la sostienen, y obviamente es lo que nosotros buscamos todo el tiempo en el mundo. Estuvimos buscando la manera de satisfacer nuestras necesidades. Estuvimos buscando la manera de encontrar las cosas que según nosotros nos gustaban y nos convenían. Y nos alejábamos cada vez más de Dios. De hecho, Gomer, el personaje de Gomer aquí llega a ser esclava, llega a ser vendida, y Oseas la vuelve a comprar. O sea, siendo su esposa, siendo esclava, él paga por rescatarla. Y cuando nosotros vemos esto, decimos, pues, ¿cómo es posible que alguien pueda ser así, verdad? Porque tú y yo, en la carne, yo pienso que ninguno de nosotros haría esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando esto sucede en lo físico, por ejemplo, en los que somos casados, cuando eso sucede en una relación de pareja, es el motivo para hacer a un lado todo, para abandonar todo y para decir, pues ella se lo buscó, esa es su suerte, y decimos nada más pues que Dios la bendiga, ¿verdad? Pero nosotros no podemos entender esa manera en que en este caso Oseas está actuando para con Gomer. Y entonces en Oseas 11, en el capítulo 11, perdón, vamos a ver primero el capítulo 2:6. El Señor nos habla aquí, el capítulo 2, versículo 6. Dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces diré, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. En el 14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Cuando el Señor nos habla de esto, nosotros podemos darnos cuenta cómo a lo largo de nuestra vida nosotros nos hemos cruzado con muchos obstáculos que pone el Señor para que nosotros no continuemos caminando erróneamente. Sin embargo, nosotros somos tan hábiles que los hemos brincado muchas veces, los hemos esquivado, pero dice aquí el Señor que Él nos va a seguir poniendo cercos. ¿Para qué? Para que no alcancemos, para que no podamos ver todas esas cosas que nos hacen daño, que nos están alejando de Él. Y dice aquí, en ese tiempo, cuando tú te des cuenta de que yo puse todos esos cercos, ya no me llamarás de otra manera, sino me llamarás Ishi. Ishi significa marido. Dice, y ya no me llamarás nunca más Baali, porque Baali significa ídolo. Digamos, un Dios falso, un Señor falso, porque así estábamos nosotros. Nosotros siempre dijimos que Dios era nuestro Señor, pero nunca le consideramos como tal. De hecho, la gente es muy acostumbrada a usar la palabra Diosito, ¿verdad? Y ya se refieren a Dios y dicen, ay, Diosito. Desde ese momento tú le estás diciendo Dios pequeñito. Es un Dios pequeñito, porque así le estás llamando Diosito. La gente cree que lo hace a manera de cariño, pero no es verdad. O sea, tú estás diciendo Diosito. Y dice, cuando tú entiendas esto, ya no me llamarás así. Ahora me vas a llamar Ishi, marido. ¿Por qué? Porque en una relación de pareja, la relación esposa-marido es una relación íntima. Y así dice el Señor que nosotros le vamos a llamar. De una manera
íntima, vamos a tener una intimidad real con Él. Después de allí nos vamos a ir a Oseas 11, en el versículo 1, perdón, y entonces nos habla aquí el Señor de cómo Él de alguna manera siempre nos ha estado buscando, ayudando, de qué manera nos ha estado Él llevando. Y dice aquí: cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Cuando habla de Israel, habla precisamente de su pueblo. Y el Señor nos está dando a entender que desde que Él formó su pueblo, Él siempre ha estado llevando a Israel de la mano. Dice, desde que era un muchacho, desde el principio, dice, yo le amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Dice también que cuanto más lo llamaba, más se alejaba. No sé si esto te está a ti haciendo imaginarte cómo éramos antes. Mientras más alguien nos hablaba de Dios, más nos alejábamos nosotros. No queríamos saber nada. Nunca nos dimos cuenta que era Dios quien nos estaba buscando en todo momento. ¿Cuántas veces te hablaron del Señor? ¿Cuántas veces alguien te dijo o te habló contigo para convencerte de que cambiaras tu manera de vivir? Y tú más te alejabas de Él. Y sacrificábamos y hacíamos sahumerio a los ídolos, porque así éramos todos. Dice, con todo y esto, yo enseñé a andar a Efraín. Ya lo hemos hablado anteriormente, Efraín es una de las 10 tribus que están perdidas, y tú y yo formamos parte de esas tribus, de esa tribu de Efraín, porque la tribu de Efraín se inclinó totalmente a la idolatría, y así estábamos tú y yo. Nosotros somos parte de esa tribu perdida que el Señor viene a rescatar. Dice, pero que Efraín, a pesar de que lo estaba Él enseñando, Efraín no se daba cuenta que era Dios. Él no se daba cuenta. Nosotros no nos dábamos cuenta. Nosotros decíamos, es que a mí me va bien porque soy muy inteligente, porque soy muy trabajador, porque tengo buenas relaciones, porque tengo amigos por todos lados. Por eso me va bien. Pero nunca reconocíamos que si nos iba bien era porque precisamente Dios estaba cuidándonos desde un principio. Aunque nosotros estábamos siendo rebeldes con Él, Él nos estaba guardando en todo momento. Y dice aquí, allí mismo, pero en el versículo 7, dice que el pueblo aún así seguía adherido a la rebelión. Dice, aunque me llamaban Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. No sé, a mí me recuerda mucho mi vida pasada. Nosotros hacíamos muchas cosas aparentemente para honrar y venerar al Señor, pero realmente nunca le consideramos altísimo como decíamos que lo era para nosotros, porque nunca quisimos enaltecerle, es decir, nunca quisimos hacer las cosas como para Él. Las hacíamos por costumbre, las hacíamos por tradición, las hacíamos porque eso nos enseñaron. Le llamábamos Altísimo porque pues así le llama a todo mundo, pero nunca entraba en nuestra cabeza la verdadera realidad de decir, es el Dios Altísimo. Yo tengo necesariamente que estar bajo su voluntad y bajo su propósito. Dios siempre nos ha estado hablando por medio de los profetas acerca de Él mismo. Él mismo siempre nos ha dicho, si tú lees otros profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremías, siempre vas a encontrar que Dios dice, yo voy a ir a salvarlos. Yo personalmente voy a ir por mi pueblo.
Y siempre nos está diciendo que nosotros debemos tener mucho cuidado en reconocer que no podemos obtener salvación, no podemos ser rescatados por nadie, sino únicamente por Dios. Y aquí viene también otro punto que quiero que entiendas. Cuando Dios dice yo mismo vendré con salvación, la palabra hebrea para salvación es Yeshua. El nombre original de Cristo es Yeshua. Nosotros le hemos conocido como Jesús porque nos ha sido presentado así de alguna manera latinizado el nombre, pero el nombre original de Jesucristo es Yeshua. Significa salvación. Por eso cuando el profeta Isaías dice, y le pondrás por nombre Yeshua, hablando del nacimiento de Jesús, precisamente eso se refiere. O sea, el nombre de Jesús es salvación. Es decir, Dios mismo descendiendo para salvarnos. Él es nuestra salvación. Dice también en Hechos 4:12, nos dice clarísimo que en ningún otro nombre hay salvación, sino únicamente en el nombre de Jesucristo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre en que nosotros podemos recibir salvación es en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en ningún otro nombre. ¿Por qué? Porque dice también la palabra que en ese nombre Dios lo ha puesto sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice también que no solamente en este siglo, sino en todos los siglos venideros. Dice también que Dios le exaltó hasta lo sumo, es decir, hasta lo máximo. Eso viene en Filipenses 2:9. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para esto hay una razón. ¿Por qué le dio Dios ese nombre a Jesús? Dice, para que en el nombre de Él toda rodilla se doble y toda boca confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios, para la gloria del Padre. De manera que si retomamos el punto del libro de Oseas, tú te puedes dar cuenta que en todo momento Dios estuvo presente ahí. Y para ti, para mí, quizás podemos pensar en un momento dado que Dios quiere que seamos como Oseas. Pero déjame decirte una cosa. Oseas representa la figura de Jesucristo. Porque Jesucristo fue enviado por el Padre a buscar un pueblo rebelde, a buscar una esposa rebelde y fornicaria que somos tú y yo, que somos la iglesia, la esposa que Él va a tomar, pero antes la va a santificar, pero Él va a encontrarla así como la ha encontrado todo el tiempo, rebelde, desobediente, no haciendo las cosas como deben ser. ¿Y qué crees? Gomer, esa mujer mal portada, somos tú y yo. Oseas está representando la figura de Jesucristo y Gomer está representándonos a nosotros, porque así somos, así hemos sido y así hemos continuado mucho tiempo infieles, diciendo y pensando que adoramos a Dios cuando en realidad estamos haciendo rebelión contra Él, estamos oponiéndonos a lo que Él quiere y al propósito que Él tiene para con nosotros. Este día te voy a pedir que acerques los elementos para la Santa Cena. Tú que estás aquí, te voy a pedir que los tomes. Vamos a tomar el pan y el vino. Espero que en tu casa ya los tengas. Y vamos a celebrar la cena del Señor.
Porque por cuanto tú y yo hemos reconocido que Él es el Señor y que Él es el nombre que está sobre todo nombre, es importante que nosotros le reconozcamos y le recordemos. ¿Ya tenemos todos nuestros elementos? Sí. Muy bien. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 23 al 26. Dice entonces: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Puedes tomar tu pedazo de pan o tu galleta. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. ¿Puedes comerlo? Cuando el Señor nos habla de que su cuerpo había de ser partido, nos habla de dos cosas muy importantes. En lo físico, Él entregó su cuerpo para recibir todo el castigo que a nosotros nos correspondía recibir. Pero dice además que el cuerpo de Jesús iba a ser partido. Y el cuerpo de Jesús es su palabra. Cuando comemos el pan, estamos compartiendo, partiendo y compartiendo la palabra de Dios. Porque dice Él que nosotros debemos comer su cuerpo para no tener hambre nunca más. Es el pan que nos quita el hambre de una manera definitiva. Porque nuestra alma se alimenta de la palabra y entonces esa hambre se va saciando. Y todo esto lo tenemos que hacer en memoria de Él, porque por causa de Él es que nosotros estamos aquí. Dice también: asimismo tomó también la copa. Puedes tomar tu jugo. Dice: después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que lo bebieren en memoria de mí. ¿Podemos tomarlo? Dice en el versículo 26: así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando tú y yo participamos de la cena del Señor, estamos anunciando su muerte. Estamos anunciando lo que Jesús anunciaba esa noche a sus discípulos, que Él iba a ir a la cruz, que Él iba a sufrir todo nuestro castigo para que nosotros pudiéramos ser libres, para que nosotros pudiéramos saber que en Él están no solamente cubiertos, sino pagados todos nuestros pecados. Para que nosotros podamos entender el amor de Dios al enviar a su Hijo único, Dios mismo encarnado en la figura de Jesús, quien ha venido a rescatarnos, a liberarnos, para que tú y yo podamos caminar libres en cualquier situación, libres a donde quiera que vayamos, porque ahora la carga del pecado ha sido quitada de nosotros. Y la sangre de Jesús es la sangre del pacto, porque dice el Padre en su palabra también que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso la sangre es el sello del pacto, del nuevo pacto que el Señor hace con cada uno de nosotros, con su pueblo rebelde, con Gomer, con la desobediente, con la persona que hace todo por alejarse de Dios, que somos tú y yo. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos entender que si en verdad hemos creído en Jesús, que si en verdad nosotros decimos que Él es el Dios Altísimo,
tenemos que darle el lugar de honor que Él se merece. Y dejar de estar distrayéndonos y dejar de estar haciendo cosas que no debemos hacer para hacer lo que el Padre realmente quiere que nosotros hagamos. Porque en ti y en mí hay un propósito. Jesús no vino al mundo y fue crucificado y muerto por casualidad. Él venía con un propósito y lo cumplió. Y ese propósito no solamente se cumplió en su muerte, sino que se confirmó en su resurrección. Y esa resurrección es la razón por la que tú y yo estamos aquí hoy. Porque dice la palabra que si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo seríamos los más dignos de conmiseración. Pero por cuanto nuestro Señor resucitó, nosotros sabemos que Él es Dios. Amén. Puedes darle un aplauso si quieres. Puedes gritar amén, aleluya, y reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Mi hermano, tú que nos ves también por las redes, y a ustedes les quiero decir que hoy me desperté yo con una idea de parte del Señor, y el Señor me ha estado hablando toda la mañana acerca de que para el próximo año, en enero, nosotros tendremos un lugar fijo de a dónde está. No sé tú, pero yo sí lo creo. Yo lo declaro porque no sé cómo lo va a hacer. Yo sé que no depende de nosotros, porque si fuese por eso, pues yo mismo te diría que lo veo muy difícil. Pero como para mi Dios no hay nada difícil y no hay nada imposible, yo lo creo. Y lo declaro desde este momento y te pido que estés en oración para que así sea, para que el Señor en enero, a más tardar, nos dé un lugar fijo. En enero, primero Dios, estaremos cumpliendo 3 meses con esta obra. Y el Señor me lo ha dicho y desde que me desperté en la mañana, ese es el pensamiento que puso en mí. Yo lo creo, yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Y también quiero dar gracias por todas las personas que de alguna manera directa o indirecta apoyan esta obra. A ti te pido que nos apoyes con tus oraciones. Y sabemos que Dios mueve corazones y Dios hace las cosas para cumplir sus propósitos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos. Amén y amén.